Bendiciones. Hoy vamos a compartir una palabra que va a ser de bendición para nuestras vidas, así que atentos porque el Señor nos quiere sorprender y nos quiere hablar a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. El título que tiene esta prédica es La tentación de Jesús y tiene un propósito, y el propósito es que podamos ver nosotros cómo Jesús enfrentó la tentación, ¿sí? Cómo salió de la tentación o de la prueba, y también ver las artimañas del enemigo, cómo el enemigo interfiere en nuestras vidas para frenar y probar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Así que vamos a ir al texto. El texto está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y el texto dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que tú no tropieces con piedra alguna. Versículo 7 dice: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Es interesante esta tentación porque Jesús es tentado en tres áreas de su vida, es decir, en todas las áreas de su vida, en la parte espiritual, en el alma y aún en su cuerpo. Y cada tentación, ¿sí?, apunta a algo fundamental. Después de ser bautizado, dice que es llevado en el Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu lo guió para que él vaya al desierto. Él entró en el desierto, comenzó su ayuno, pero esto sucede antes de que comience su ministerio. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, o Jesús, Dios mismo aquí en la tierra, iba a ser probada su fe. Mirá qué interesante. Así como fue probada la fe de Abraham, iba a ser probada la fe de Jesús. Muchos vinieron en nombre del Señor a cumplir un propósito de Dios, pero nadie lo pudo cumplir. Todos fracasaron. Entonces, este era el tiempo del Señor, del Dios que vino y caminó en esta tierra, de poder cumplir el verdadero propósito de Dios, que era llegar a la cruz y morir por todos nosotros. Entonces, en medio de todo esto, ¿quién aparece? Aparece el tentador. Hoy podemos decir, es decir, hay una palabra, la misma palabra que se traduce para tentar, es la misma palabra que se usa para probar. Entonces podemos decir que Jesús fue tentado y que Jesús fue probado. Entonces, cuando se presenta Jesús después de esos 40 días y esas 40 noches en el desierto, de ayunar solamente tomando agua, tomando líquido, dice que él tuvo hambre. Entonces ahí es donde comienzan las pruebas de Jesús. Hasta acá venía todo bárbaro. Jesús venía soportando las pruebas, Jesús venía llevando adelante bien el ayuno, llevando adelante bien la oración, ¿sí? Pero venía el momento donde todo lo que él había recibido y todo lo que él había experimentado a solas con el Señor, tenía que ponerlo en práctica. Entonces, muchos de nosotros hemos recibido instrucción, hemos sido formados, hemos sido capacitados, ¿sí?, a través de la palabra, a través de estudio, a través de discipulado, pero llega un momento
donde todo lo que nosotros aprendimos lo tenemos que poner en práctica. Y el poner en práctica va a representar cómo estás de pie o cómo estás delante del Señor. Entonces, nosotros podemos ver a Jesús enfrentando al enemigo, enfrentando al tentador, ¿sí? Nos podemos ver nosotros mismos enfrentando las dificultades y lo que nos toca vivir, pero el tema no es cómo la vamos a enfrentar o cómo la vamos a superar, sino es qué actitud vamos a tener en medio de estas dificultades. Entonces, mientras Jesús estaba ayunando, llega, cumple su tiempo de ayuno, ¿sí? Y se presenta el enemigo con la primera tentación. Y la primera tentación decía: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. El desierto dice que había muchas piedras, había muchas cosas, y Jesús tenía el poder y tenía la autoridad para poder hacerlo. Pero usar ese poder y usar esa autoridad, es decir, iba en contra del propósito que Dios había instalado en él y que Dios le había puesto a él. Iba en contra del propósito que Dios le había dado, que Dios ya le había dado, ¿sí? Era como usar, ¿sí?, su poder y su autoridad en contra de lo que él ya tenía preparado para hacer. Entonces, sí, nosotros vamos a ser tentados. El enemigo va a venir y nos va a tentar. Te va a tentar con cosas que quizás uno piensa que ya han sido superadas. Hoy podemos hablar de que en el matrimonio de la infidelidad. Podemos hablar de la pornografía, de la sexualidad. Podemos hablar del tema de la masturbación, de las drogas, del alcohol. Podemos hablar de muchos temas donde el enemigo va a estar ahí atento y para tentarnos, más en este tiempo de cuarentena. En este tiempo de cuarentena, el tema de la pornografía dentro de las iglesias, es decir, no de las iglesias, en los creyentes ha crecido muchísimo. En niños, en adolescentes, en jóvenes, en gente grande, ha crecido muchísimo. Entonces, hoy el tentador está atento. Mirá vos qué interesante. El enemigo usa el ambiente para tentarnos, ¿sí? En este tiempo, estamos en cuarentena. Bueno, el enemigo usa esta cuarentena para tentarnos. Hoy está todo muy fácil, todo muy sencillo. Está todo por internet. Todo pasa a través de las redes sociales. Pero está en nosotros. Si nosotros caemos en esa tentación o si nosotros permanecemos firmes al Señor y nos tomamos bien firmes de su palabra y soportamos la tentación y enfrentamos la tentación. Dice que Jesús a través de la palabra, ¿sí?, rechazó la tentación. Es decir, el enemigo se le presentó con una palabra, sí, era un salmo, pero Jesús le dio la legítima, la verdadera palabra de Dios, salida de la boca de Dios. Y la palabra decía: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba bien firme y estaba seguro de que no era el camino correcto para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Entonces, hoy podemos hablar de cobrar de más, podemos hablar de un montón de cosas, pero no es el camino correcto. Dios no quiere eso. Dios lo que está esperando de nosotros es que nosotros podamos salir vencedores en cada prueba y en cada tentación. Entonces, esto no quiere decir de que si pasaste hoy una prueba, si fuiste tentado y pasaste la prueba y superaste la prueba, no vas a volver a ser tentado. No, todo lo contrario. El enemigo va a volver a tentarte porque el enemigo quiere que vos no alcances el propósito de Dios, que vos no llegues a cumplir ese propósito por el cual Dios te está preparando. Entonces, hay muchos que han caído. Gente que ha caído pero tremendamente. Pastores, conozco muchos pastores con una trayectoria tremenda, muy bien arriba, los veías muy arriba, muy firmes, y se descuidaron y terminaron cayendo. Entonces, el creer que tenemos todo en claro y que todo está bien y permitirnos, como quien diría, una cañita al aire, eso te lleva a alejarte de Dios. Eso te lleva a paralizar el propósito por el cual Dios te está preparando. Y el propósito de Dios no lo va a frenar el enemigo. Ese es un error, pero tremendo, de que el enemigo pueda frenar nuestro propósito.
El propósito de Dios lo frenamos nosotros, con nuestras actitudes, es decir, viene la prueba y cómo enfrentamos esa prueba. ¿Y sabes qué? Hay una frase que digo y que me gusta, es que en la universidad de Dios vamos a tener que cursar todas las materias, todas. Hoy está el exhibitismo, es decir, las personas que se exhiben, se muestran a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de propagandas, aún en mismas películas, es lo que se está viendo. Están vendiendo su cuerpo, están regalando su cuerpo, es decir, están transando con el enemigo. Mirá vos. Así como muchos cantantes muy famosos que no están en el camino del Señor han hecho pactos tremendos con el enemigo y tienen gran éxito, pero así les va su vida. Entonces la pregunta sería, ¿querés hacer la voluntad de Dios, pero la legítima voluntad de Dios? ¿O querés hacer lo que a vos te parece que está bien? Entonces en esta tentación Jesús rechaza esa tentación, ¿sí?, con la palabra de Dios. Él le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba declarando. Entonces, la primera tentación que Jesús lleva apunta a algo que es sorprendente, ¿sí? Apunta a que Jesús puede usar su poder para propósitos que no armonizan con la misión que Él tenía. ¿Se entiende? Y lo que Jesús declara, Jesús resiste esto, es a darle la autoridad a Dios, que es el que le dio el poder a Él para poder estar en ese día, en ese momento y para poder estar en la tierra. Entonces Dios te dio una autoridad, Dios te dio un poder, Dios te dio algo, tu palabra tiene poder, tu palabra vale. Tu palabra tiene autoridad. El Espíritu Santo que está en ti te da la autoridad y te da la fortaleza para que vos enfrentes y para que vos salgas vencedor y victorioso de cada circunstancia. Pero depende de ti. ¿Cómo estás vos espiritualmente? ¿Y cómo estás vos anímicamente? ¿Y cómo estás vos físicamente? Depende de ti. Viene la segunda tentación. Y le dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén. E hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque Cristo está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esta sería la segunda tentación, es donde Dios, es decir, el enemigo está tentando a Jesús, ¿sí?, a buscar ayuda de Dios, pero miramos, por razones egoístas y con un falso recurso en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo con la misma palabra le está diciendo, la palabra no dice que Dios va a ordenar a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces y no caigas. Y es decir, Jesús podía haberse tirado y nada iba a ocurrir, nada iba a suceder, los ángeles del Señor iban a estar ahí, pero la respuesta que Jesús le da a esto, mirá vos qué interesante, Jesús le da una respuesta donde dice, no voy a tentar a Dios, no lo voy a tentar a Dios. Está dando una respuesta donde le está dando la autoridad a Dios, pero también le está diciendo, no puedo tentar a Dios. Haciendo esto sé que está mal, pero si lo hago, lo estoy tentando a Dios. Entonces, mirá, el enemigo va a estar ahí atento, ¿sí? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero vienen las pruebas, vienen las tentaciones, ¿sí? Viene, está ahí, está atento, está esperando a ver cómo vas a reaccionar vos. ¿Cómo va a ser tu actitud? ¿Cómo vos vas a enfrentar cada momento, cada circunstancia de tu vida? Recordá que el propósito de Dios es que vos cumplas y lo importante es poder saber cuál es el propósito. Pero muchas veces el propósito se frena, se corta, se estanca. ¿Por qué? Por robar, por tentarse a hacer algo, ¿sí?, que no está bien delante de los ojos de Dios.
¿sí? Los jóvenes, los adultos, el tema de la prostitución, la homosexualidad. Es decir, hay muchas cosas que están enfrentando todo esto y que el enemigo pone ahí bien a flor de piel para que nosotros cristianos podamos caer. ¿Y sabes qué? Lo más lamentable que hay en todo esto, que nosotros como cristianos estamos más propensos a aprender las cosas malas que a permanecer en las cosas del Señor. Entonces hoy para un joven es más sencillo dejarse guiar, ¿sí? Si tiene amigos o conocidos que están fuera del camino de Dios o que no conocen a Dios y ellos van por un camino, el camino de transitar lo que sería este mundo, es más sencillo que se aleje a que permanezca firme y fiel. Entonces están las tentaciones, sí, pero ¿sabes qué vos, amigo, amiga, joven, jovencita, adolescente? Pensemos, mira vos, pensemos, ¿qué es más importante? ¿Perder tu bendición por 5 minutos de satisfacción o alcanzar el propósito de Dios por aprender a decir que no? Entonces este es un tiempo especial donde tenemos que aprender a decir que no. No. ¿Vamos a hacer esto? No. ¿Vamos a hacer aquello? No. Es tiempo de buscar a Dios y de ponernos a pleno en el camino del Señor. Viene la tercera tentación. Y la tercera tentación dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Es decir, esta es una de las tentaciones que aún sigue abiertas y que es una de las más buscadas, ¿sí? O más pretendidas por la gente, que sería adquirir el dominio del mundo siguiendo a Satanás, es decir, adquirir fama, adquirir economía, la parte económica, adquirir bienes, ¿sí? Para una persona que está necesitando, y obvio que si se presenta el enemigo y te dice, mira, todo esto yo te voy a dar si vos solamente me postrás, y es muy sencillo que le diga que sí, que se va a postrar a adorarlo. Es muy sencillo esto, pero ¿sabes qué? La fama tiene sus consecuencias. Nosotros no fuimos creados para recibir gloria. Por eso es que caemos y nos equivocamos y cometemos errores. Nosotros fuimos creados solamente para darle la gloria a Dios. Así que si hoy te está yendo bien las cosas, gloria a Dios, pero dale la gloria a Dios, exalta al Señor, no seas soberbio, dale el lugar al Señor, dale el primer lugar a Dios para que Dios pueda bendecirte y Dios pueda darte más todavía. Exalta a Dios, no digas porque yo hago las cosas, porque yo hice, porque yo... No, todo lo contrario, sé humilde, exalta el nombre de Dios. Uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿sí? como iglesia o como hermanos en la fe es que la falta de humildad, ¿sí? Está la falsa humildad y está la falta de humildad. La falta de humildad no permite que el hermano pueda crecer y siempre queda soberbio. Y la falsa humildad es aquel que quiere demostrar que es humilde, pero no pasa por eso, no pasa. Dale la gloria a Dios en cada cosa que haces, en cada minuto, en cada instante que tengas de vida, cuando podés respirar, dale la gloria a Dios por todo, por lo que haces, por lo que pudiste hacer, por lo que proyectás, pero lo que proyectás siempre que esté acorde a la voluntad de Dios. Por eso es importante preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Sabes qué? ¿Por qué esto? Porque nosotros nos equivocamos en todo. Y aún así, si Dios te dice, yo quiero que vos hagas, no sé, tal cosa, te podés equivocar. Pero ¿sabes qué? Es mejor equivocarse siguiendo la voluntad de Dios y no equivocarse siguiendo la propia voluntad de uno. Entonces, Jesús, ¿cómo rechaza esto? Dice que Jesús le dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces Jesús, claro,
lo rechaza al enemigo, resiste al enemigo, citando la Escritura, en confirmación, esto es lo que me interesa, en confirmación a su lealtad a Dios. Cada momento que Jesús estaba hablando y resistía al enemigo porque Él, a través de lo que hacía, estaba demostrando su lealtad. Estaba declarando que Dios le dio el poder, que Dios le dio la autoridad, que Dios le permitió estar ahí, que no lo va a tentar. Y estaba declarando así su lealtad a Dios por sobre todas las cosas. No voy a adorar a nadie, voy a adorar solamente al Señor y voy a exaltar a Dios y voy a exaltar su nombre. Entonces la pregunta sería, para nosotros en este tiempo, ¿dónde está puesto nuestro corazón? La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está puesto tu tesoro? ¿Dónde está puesto tu corazón? Tu corazón está en hacerte ver, tu corazón está en figurar, ¿sí? Hoy entras a las redes sociales y vas a ver cristianos, hermanas, seduciendo, ¿sí? Mostrando, y sinceramente es terrible porque están vendiendo su vida al enemigo. Eso es lo complicado. Y ¿sabes qué? Uno quizás no se da cuenta, en este momento no se da cuenta, pero al pasar el tiempo y al pasar los años, te das cuenta cuánto te has equivocado. Entonces, mi hermano, no te vendas, no te regales al enemigo, todo lo contrario, enfrenta al enemigo, rechazalo. Supera cada prueba, cada dificultad, supera cada momento, pero tomado en la mano de Dios. No tenés para comer, no robes, todo lo contrario. Señor, dice su palabra que Él nos va a sustentar, que no había justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él les dio de comer en el desierto donde no había nada, les dio maná, les dio carne, les dio agua en un lugar que no había nada, desierto, y Él les dio lo que ellos pedían, lo que ellos necesitaban. Les dio, hasta le dio la tierra prometida, le dio casa, les dio todo, les entregó todo. No perdamos en este tiempo nuestras bendiciones, no pierdas la bendición. Lucha, peleala, esforzate, involúcrate más en la palabra, involúcrate más en los discipulados, involúcrate más en los tiempos de oración, involúcrate más en los momentos a solas con el Señor, involúcrate más cuando vienen esos momentos de tentación, esos momentos difíciles. Hoy quisiera hablarles a los jóvenes y a los adolescentes por el tema de la pornografía, de la masturbación, pero no tan solo ellos, porque hay gente grande que también ha caído en esto y no lo está admitiendo, y ese es un error y es un pecado muy grande. Cuando viene este tiempo, porque eso es consumo, es decir, estás consumiendo, no le des el lugar al enemigo. Es preferible que estés de rodillas buscando a Dios a consumir eso que te aleja más y más de Dios. No le des el lugar. Arrepentite, busca a Dios, porque ahí es donde están las bendiciones. A los pies de Cristo, donde nosotros superamos cada dificultad. Y si vienen las tentaciones, y seguí buscando, porque Dios te va a fortalecer y vas a poder salir adelante y vas a poder lograr cumplir el propósito de Dios. Si hoy estás siendo tentado, tenés que saber que hay un propósito, por eso estás siendo tentado y estás siendo probado. Lo importante es cómo salís de estas pruebas y de estas tentaciones. Así que hoy me gustaría que oremos, pidiéndole a Dios que Dios nos fortalezca en este tiempo difícil, que Dios se pueda hacer real en este tiempo difícil. Hay mamás que lloran, hay jóvenes que están sufriendo, hay papás que están sufriendo. ¿Sabes qué? Dios tiene la última palabra para tu vida y Dios quiere bendecirte y quiere sorprenderte. Pero en este tiempo lo que el Señor está esperando es tu respuesta. ¿Cómo vas a reaccionar vos ante cada dificultad y ante cada problema que te toca vivir? Sé que hay muchos que no les gusta orar, pero ¿sabes qué? Si no orás, sos orgulloso. Y si sos orgulloso, no sos humilde. Y si no sos humilde, estás pecando. Entonces, sumate a la oración. Sumate, orá en tu casa, orá con los que están, orá solas.
es la forma que tenemos para enfrentar a nuestro enemigo y para que nosotros podamos crecer espiritualmente a través de la oración y a través de la palabra. Así que en este tiempo difícil, oremos para que el Señor pueda manifestarse a tu vida y para que el Señor se pueda hacer real en ti. No ficticio, como decía, de oídas te había oído, no, para que el Señor se pueda hacer real y se pueda manifestar a tu vida como nunca antes se ha manifestado. Porque siempre hablamos de lo que pasó o de lo que otros vivieron, pero no hablamos de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sentimos. Así que en este tiempo, ahí donde estás, si estás siendo tentado, estás siendo probado, es donde tenés que buscar al Señor para que vos puedas tener tu testimonio y decir, clamé al Señor y Él me escuchó y vino en mi socorro y me sacó de lo peor que estaba viviendo. Y este es mi testimonio. Así que oremos para que el Señor se manifieste a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé que es un tiempo difícil, sé que son tiempos, Señor, especiales que nos toca vivir, pero en ti, Señor, está la salida y la solución, Padre. Ayúdanos, Dios, a poder comprender y a poder entender, mi Señor, Dios mío, que en ti está la salida. Sorprende, Dios, y manifiéstate, Padre, con poder a nuestras vidas, Señor. Dios mío, hazte real, Padre, en este día. Señor, hazte real, Padre. Queremos entregarte todo a ti, mi Dios, pero, Señor, a veces no sabemos cómo entregar lo que estamos viviendo. No sabemos, Señor, cómo rechazar lo que estamos viviendo, Señor. Pero pedimos tu fuerza en este día, Padre, para enfrentar cada momento difícil, para salir vencedor y victoriosos, Dios, de cada situación. Padre, en el nombre de Jesús pedimos un milagro. Pedimos que tú te manifiestes. Pedimos, Señor, que tú te hagas real, Padre. Señor, rechazamos al enemigo, Dios. En este día rechazamos en el nombre de Jesús. Paralizamos todo plan del enemigo. Señor, todo plan satánico, Padre, que está atando a las personas y a las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ato, reprendo, echo afuera, Padre, al enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, pido tu bendición, pido tu fortaleza, Padre. Pido el renuevo, Dios, para mis hermanos. Pido, Señor, que tú llegues a sus vidas, a su corazón, ahí donde se encuentren, Dios. Que tú puedas llegar, Padre. Señor, llega en el momento que están vendiendo, llega en el momento, Señor, que están consumiendo, Padre, aquellas cosas que no les son de bendición. Padre, manifiéstate, revela sus vidas, Dios, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos, Padre. Manifiéstate, Dios, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición y pedimos, Dios, a través de tu Espíritu Santo, que toque las vidas, que toque las personas, que toque cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, todo pensamiento satánico, ahora ato, reprendo, echo afuera en el nombre de Jesús. Padre, pido, Señor, tu bendición y pido un milagro, Dios, sobre mis hermanos, Padre. Manifiéstate, Dios, con poder y con gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecí, Dios, a cada líder, Señor, que tiene que llevar adelante, Dios, a su equipo de trabajo, Señor, y aún, Padre, a su ministerio. Bendecí, Señor, a cada pastor, Padre, que está llevando adelante su obra, Señor, su ministerio, su servicio, su llamado, Padre. Pedimos, Dios, los cubrimos, Señor, con oración, Padre, Señor, y que tu Espíritu Santo esté trabajando en ellos, Dios. Que tu Espíritu Santo pueda estar llegando, Dios, a su vida, a su corazón, a su mente, y cambiando, Padre, Señor, la perspectiva que tenían, Dios, en cuanto al servicio, Señor, y a poder hacer tu voluntad. Sorprende, Dios, a cada uno, Padre, y bendecinos, Señor. Te damos gracias, mi Jesús, porque creemos que tú traes bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, mis hermanos. Toda la bendición de parte del Señor. Y recordá que si clamamos a Dios, Él está ahí atento a bendecirnos, a fortalecernos, para que nosotros podamos salir vencedores y victoriosos. Que Dios te bendiga.